En este vídeo vamos a hacer una cosa muy interesante, que es ver cómo podemos asignar múltiples valores a múltiples variables. Es decir, cómo podemos hacer con un solo comando, que es lo interesante, podemos asignar, por ejemplo, varias variables a un solo valor, o cómo podemos asignar múltiples valores a múltiples variables. Para hacer eso, voy a abrir un terminal porque voy a utilizar en este momento la herramienta de línea de comandos que hemos usado en vídeos anteriores. Aquí, como ya sabéis, la podemos utilizar de una manera muy sencilla. Nos vamos aquí a terminal, le digo que quiero un nuevo terminal y una vez que me ha abierto aquí abajo el nuevo terminal, puedo entrar ya dentro del REPL, que recordar que era cómo se llamaba esta herramienta. Entonces voy a poner aquí Python y si todo es correcto, ¿veis? Me entro en línea de comandos, que al final, como os decía, es lo que hace el terminal. Realmente el terminal me abre una sesión, ya bien sea en Linux o en Windows, dependiendo de dónde me encuentre, y a partir de ahí puedo poner los comandos del sistema operativo correspondientes. Y en este caso estoy invocando a la herramienta Python, al RPL de Python. Bueno, ya sabéis que aquí para crear una variable, pues yo normalmente le utilizo el operador de asignación, x igual a 10, por ejemplo, y si aquí le pongo x, pues me dice que vale 10, ¿de acuerdo? Si pongo print x, pues también me lo va a decir. Recordad que con el RPL, lo bueno que tengo es que si pongo directamente el nombre de la variable, me aparece el valor que contiene, no necesito poner print, ¿de acuerdo? Con lo cual, pero bueno, pues es algo relativamente útil. Bueno, ¿cómo podemos asignar varias variables a un valor? Vamos a suponer que yo quiero tener 3 variables que valgan 10. Bueno, pues en Python es muy sencillo porque pondría el siguiente comando. A es igual a B, a otra variable es igual a C, la tercera variable es igual al valor que quiero poner, por ejemplo. Entonces, veis que lo que estoy haciendo aquí es poner una especie de cadena de valores que lo que va a hacer es que C es igual a 10, ese valor se le va a poner a B, y ese valor se le va a poner a A. De forma que si ya le doy aquí al intro, y aquí le pongo a la A, veis que vale 10, le pongo B, veis que vale 10, y le pongo C, veis que vale 10. Bueno, como veis es muy fácil asignar un solo valor a múltiples variables. Y luego, en una sola línea, también puedo asignar múltiples variables a múltiples valores. Esto lo puedo hacer de la siguiente forma. A, B, C, en este caso lo que le estoy poniendo son las variables a las que quiero poner el valor, en este caso la variable A, la variable B, la variable C, van a ser igual y luego le pongo los valores, por ejemplo 10, 20, 30. Tengo que tener cuidado de poner los mismos números de valores que los mismos números de variables para que no haya ningún problema. Si lo doy así, ¿lo veis? Y ahora digo, oye, ¿qué vale A? Pues me dice que 10, que vale B y que vale C. ¿Lo veis? Recordad, tened cuidado porque si hacéis esto, 40, ¿de acuerdo? Me va a dar un error, porque me va a decir, oye, lo siento, pero has puesto un valor más de las variables disponibles. Entonces, bueno, esto también veremos que cuando estemos trabajando con tuplas es muy interesante porque puedo convertir y reconvertir tuplas o listas, ya lo veréis, de múltiples variables de una sola vez, ¿vale? Con un solo comando. Pero bueno, yo creo que con esto lo deberíais de tener claro. Nos vemos en el siguiente vídeo.